De igual manera, el día de hoy nos tomaremos de 3 a 4 minutos para que el equipo coordinador y el equipo técnico pueda realizar las actividades que requiere para poder llevar de mejor manera el curso. Buenas tardes, ¿cómo están? Y como siempre, un gusto leerles desde donde se conectan y expresarles mis saludos también. A Bolívar, a El Salvador, veamos, Perú también, Argentina, Colombia, Andrés Galeano, muchos saludos también, muchos saludos para todos los países de la región. Un gusto poder conectarnos al menos por estos medios con todas y con todos ustedes. Buenas noches, Isa Chopita. Ella siempre está muy atenta, es una de las estudiantes que se ha sumado a esta jornada todos los días. Y así un sinnúmero de compañeros y compañeras. Qué bueno, me alegra mucho que nos interesemos por esta temática. En 2 minutos empezamos con la clase del día de hoy. Isa nos dice que es de Venezuela. Un saludo a Venezuela, a Colombia, a El Salvador, a Guatemala, a República Dominicana y a todas las partes del Ecuador también. Eso es lo mágico de esto, que estamos juntos desde muchos espacios. Riobamba también, El Oro, México. Listo. En 1 minuto y un poco más vamos a dar inicio a la clase. Mientras tanto, compañeras y compañeros, comentarles que el día de mañana, al ser ya la última sesión, me he permitido hacer un link con algunas lecturas. Voy a ver si es que soy un poco mala con la tecnología. Pero voy a ver si es que el día de mañana les comparto un link para que ustedes puedan acceder a las lecturas sobre Sistema Interamericano, específicamente Corte, Comisión, y también respecto a lo que vamos a revisar hoy, que es el tema políticas públicas con enfoque de derechos humanos. Ya, me alegra que el audio y la imagen también estén bien. Sí, el compañero César Rodríguez nos solicita, entiendo que son estándares sobre la libertad e igualdad religiosa, y de igual manera solicitarles que el día de hoy me comenten cuáles son los estándares que les gustaría abordar para el día de mañana, poder presentarles algunos casos también conforme las necesidades que ustedes tengan. Obviamente no vamos a llegar a cientos de estándares, pero procuraré leerles hoy en la noche para poder buscar los estándares que más se repiten y el día de mañana sumarlos a la clase, que mañana va a ser, como les decía, ya un balance práctico desde nuestros contextos específicamente. Veamos. Compañero Freddy Arias también, como siempre, muy puntual. Bienvenidas y bienvenidos. Listo. Cumplido el tiempo, damos inicio a la penúltima sesión. Hoy abordaremos política pública y derechos humanos a partir de los estándares emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
así como el desarrollo que ha tenido sobre todo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente, gracias por sumarse a esta jornada. Y bien, decíamos estos días que no únicamente los estándares de derechos humanos, los estándares establecidos y estos criterios establecidos por los órganos que forman parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos están presentes únicamente en sentencias, es decir, en las garantías institucionales conocidas por Pisarello como las jurisdiccionales específicamente, o como Ferrajoli las conoce como primarias, secundarias. No. Los estándares de derechos humanos también están presentes en las políticas públicas. Por citar un ejemplo, no podríamos hablar de la presencia de estándares de derechos humanos únicamente en una sentencia, porque significaría que solamente los casos que llegan a las instancias nacionales o a las instancias internacionales tendrían vinculación con los derechos humanos. Entonces, la idea es que el desarrollo que realizan estos órganos respecto a la protección y garantía de los derechos humanos, como son Comisión y Corte, estén presentes en todos los actos del Estado, no solamente en las normas a partir de las facultades normativas, no únicamente en las sentencias o decisiones judiciales respecto del Poder Judicial, sino también dentro de todas las actividades que realiza el Estado, sea el gobierno central o los gobiernos seccionales. Los derechos humanos deben transversalizar todas las actividades del Estado y por ende estar presentes en todo lo que se derive de las funciones, de los roles y de las atribuciones de las instituciones que forman parte de todos los poderes del Estado. ¿Ya? Entonces, lo que requiere, y al menos esa es la intención a partir de las atribuciones que tiene la Comisión como la Corte, es que todos estos criterios de derechos humanos puedan incidir en las causas estructurales que limitan o que impiden o que obstaculizan el ejercicio, garantía y protección de los derechos. Y que al contrario, todas las actitudes del Estado llegan a fomentar la violación de los derechos humanos como un mecanismo de gestión. Entonces, nos apartamos, por eso siempre he planteado desde el primer día, que las dimensiones de los derechos humanos no puede ser únicamente jurídico, porque lo que estamos haciendo es eso, encerrando al derecho humano a un solo ámbito. Y los derechos humanos, conforme la perspectiva crítica de los derechos humanos, tienen que estar presentes, tienen que ser vivos y tienen que dar paso al desarrollo de los mismos. Y tienen que evolucionar conforme las necesidades y conforme la aparición de los sujetos de derecho, ¿ya? Y también deben adecuarse y considerar los diversos contextos. Perdón. Entonces, conforme a aquello, lo que nos resta es salirnos un poquito, apartarnos un poquito y dejar un ratito estático el ámbito jurídico desde el tema judicial y todo. Dejamos un ratito el ámbito jurídico y ahora nos acercamos a otros ámbitos, entre ellos el de la gestión del Estado a través de políticas públicas. Entonces, ¿qué es una política pública? Vamos a iniciar desde lo más básico. ¿Qué es una política pública? Luego, ¿qué es el enfoque de derechos? Y luego tendremos una premisa completa de qué es una política con enfoque de derechos, ¿ya? Y nos apoyaremos en un trabajo maravilloso que ha realizado el Sistema Interamericano a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y esto es un trabajo reciente, no data a 2018. Es un trabajo denominado Políticas Públicas con enfoque de derechos humanos. Ellos han realizado todo este trabajo para establecer los parámetros, para entender y sobre todo para aplicar, o sea, ya en la práctica, cuáles serían los pilares en donde se debe aterrizar una política pública, pero que permite esta política pública también ejercer los derechos humanos, desarrollarlos y que exista una garantía desde este espacio.
empezamos entonces. De manera general, las políticas públicas son el conjunto de actividades de las instituciones de gobierno. Entonces ya vemos otro ámbito. Es específicamente desde el gobierno, no solamente el gobierno central, como el gobierno en sí, como se lo conoce, sino también desde los gobiernos seccionales. A nivel de Ecuador tenemos el gobierno central y también tenemos los gobiernos seccionales, que son los municipios. También tenemos los gobiernos provinciales. Entonces no es un modelo federal ni nada como es en alguno de los estados a los que ustedes pertenecen, pero la idea es que la política pública está en todos estos niveles de gestión. ¿Ya? Esa es la política pública. Es el conjunto de actividades mediante las cuales en todos los niveles de gestión las autoridades que tienen competencia desarrollan, actuando directamente o a través de sus agentes, desarrollan toda actividad dirigida a tener una influencia determinada sobre la vida de los ciudadanos. La política pública tiene que impactar en los ciudadanos. La idea es que desarrollen derechos y generalmente eso no sucede. Roberto Pallares señala, he traído aquí algunos autores, creo que es necesario. Roberto Pallares señala que las políticas públicas deben ser consideradas como procesos decisionales. Claro, es que la política pública es también el conjunto de decisiones que toman estas personas expertas, o son estas personas que bajo sus competencias tienen que llevar a cabo distintas actividades. Y para ello toman decisiones y existe un proceso para la formulación, para la creación de una política pública que se inserta en un ciclo de política pública, ¿ya? Así como nosotros conocemos cómo son los procesos judiciales y cómo inicia, cómo finaliza, tal cual es un proceso también de formulación de política pública, de creación de la política pública. Y no lo puede hacer cualquier persona. Si decimos que son actividades que aterrizan en el ámbito precisamente público, se requiere que sean autoridades o agentes que tengan competencia. Ya no podemos crear política pública así aleatoriamente, sino que tienen que responder a una planeación y a una programación y a decisiones emitidas por autoridad competente. ¿Qué más nos dice Roberto Pallares? Él lo que nos comenta es que en ocasiones el bienestar se ve cuestionado. Si es que una política pública tiene que estar dirigida a los ciudadanos, tiene que pensar en su bienestar. ¿Ya? Lo que dice también es que este bienestar se ve cuestionado en una política, sea restrictiva o de imposición fiscal, logrando ciertamente esa modificación conductual en el ejercicio de los derechos. Aunque la mayoría de las políticas públicas tienen un impacto directo en el bienestar de la población, vale cabalmente considerar si los ejercicios de derechos se están o no están desarrollando a través de la aplicación de esta política pública. Entonces, este conjunto de decisiones pueden ser pensadas y expresadas bajo la premisa de que no podrían llegar a establecer el bienestar y el ejercicio de derechos solamente, sino que también tienen que considerar el elemento fiscal. Ya son políticas fiscales, políticas económicas, y dependerá entonces que en algún punto se nivele. Entonces, el Estado tiene que considerar que todo lo que haga el Estado tiene que llevar a un mismo fin, que es el bienestar de las y los ciudadanos respecto del ejercicio de derechos. Pero, obviamente, y eso es la realidad de algunos gobiernos, como tengo acá anotado, los derechos humanos, otrora vistos como un obstáculo para el ejercicio del poder público, pasan a convertirse en la razón de ser del Estado, el motivo de su existencia. Este es un ideal. Sin embargo, las implicaciones de la política pública con un enfoque de derechos humanos se presentan como un problema para la mayoría de los gobiernos porque no consideran un desarrollo de las prerrogativas. Entonces, claro, al Estado le va a pesar considerar el enfoque de derechos si sabe que respecto a esto tiene que adecuar todo el ejercicio fiscal, la política económica y todo lo demás.
Sin embargo, a pesar de que en realidad es un pero para algunos agentes estatales o algunas autoridades, el ideal es que esta política pública siempre aterrice al ejercicio, garantía, protección y desarrollo de los derechos. Y en este caso, obviamente, de los derechos humanos. Otra idea también es que las políticas públicas tienen que ver con el acceso de las personas a bienes y servicios. Consisten precisamente de reglas y acciones que tienen como objetivo resolver y dar respuesta a la multiplicidad de problemas y de necesidades. Toda política pública, para ingresar al ciclo de formulación de política pública, inicia con una determinación de un problema, inicia con la determinación de una necesidad. Una política pública bien pensada debe tener un punto de partida en cuáles son las necesidades que esta política pública va a poder plantarse, implementarse y poder atacar esa problemática que impide o que limita el ejercicio y desarrollo de derechos. Entonces, si hablamos que tienen que ver con el acceso a bienes y servicios, nos estamos acercando a que la política pública está pensada para generar condiciones sociales, materiales o inmateriales, que permitan el ejercicio de los derechos a través de 3 apreciaciones. Es el desarrollo de las capacidades de los sujetos, la satisfacción de sus necesidades y la concreción de sus aspiraciones. Entonces, la política pública tiene que pensar en estos 3 elementos. ¿Cómo yo, gobierno, puedo generar una política pública que esté encaminada a la satisfacción de estas necesidades, al desarrollo de estas competencias de los sujetos y también a la concreción de las aspiraciones de los sujetos de derechos? Y esto se hace a través de un proceso complejo de formulación de política pública. Porque generalmente la premisa se data a que la política pública no soluciona problemas de la sociedad y es por eso que existen problemas estructurales de desigualdad. Porque todos los gobiernos vienen con un plan de trabajo. Ya los gobiernos, los municipios, los gobiernos seccionales tienen un plan de trabajo y tienen también recursos, aunque limitados, pero también tienen recursos para llevar a cabo todo su plan de trabajo. Cuando ejercemos desde la democracia y nos insertamos en un proceso democrático de elecciones, nosotros sí votamos por un candidato y votamos por un plan de trabajo. Y este plan de trabajo se desarrollará después a través de políticas públicas, a través de normas que viabilicen las políticas públicas y a través de un sinnúmero de decisiones tomadas por estos funcionarios competentes. Entonces, la política pública no únicamente está dirigida a tema de bienes y servicios, sino también pensadas en que todos estos bienes y servicios aterricen a un ejercicio de derechos. Cuando hablamos de política pública solamente, los ejercicios de derecho es algo que no se contempla, ¿ya? Y cuando hablamos sobre una política pública con enfoque de derechos, estamos considerando, por un lado, todo lo que tiene que hacer el Estado, es decir, todas sus competencias, y por el otro lado, considerar todas las obligaciones que tiene el Estado respecto, escuchemos bien, respecto a las responsabilidades derivadas de la ratificación de los instrumentos y convenios internacionales de derechos humanos. Es decir, por más maravilloso que sea un plan de trabajo desde el gobierno, desde todas las actividades que realiza el gobierno, estas tienen que considerar las obligaciones estatales. Entonces, las obligaciones estatales, como ya sabemos, se derivan de la ratificación de los convenios e instrumentos internacionales. Por ende, el Estado no puede establecer políticas públicas aleatorias, sino que éstas tienen siempre que
considerar y estar enfocadas en las obligaciones que tiene el Estado respecto de las responsabilidades sobre derechos humanos. Hay una pregunta reiterada que leía y es oportuno considerarla, y es que mencionaban qué es esto de la ratificación y de la suscripción. O sea, cuál es como la pertinencia. Y vemos que, y este es un dato que les traigo, conforme la Convención de Viena respecto o sobre el derecho de los tratados, ahí nos dice cuáles son los efectos jurídicos internacionales sobre la suscripción o la firma de un convenio y ya la ratificación. Entonces, la suscripción y la firma del convenio se deriva de la potestad que tiene el presidente o el representante del Estado respecto a suscribir y decir que tiene la voluntad de firmar un convenio, de ser parte de un convenio. Pero no llega a la ratificación porque la ratificación conlleva un proceso al interno del Estado desde el poder parlamentario, poder legislativo, la asamblea, como ustedes lo conozcan en sus estados, para que este proceso desde la Asamblea Nacional y en algunos casos con la participación de la Corte Constitucional se realice un proceso formal en donde la ratificación se lleve a cabo. Y recién ahí el Estado ratifica. Entonces dice, claro, ya suscribió el representante, que en este caso es el presidente o presidenta, ahora se necesita ratificar esa suscripción, ratificar esa firma. En la parte número 1 de esta Convención de Viena, específicamente en el numeral 2, se señala cuáles son los términos empleados y cuál es el efecto de estos dentro de la presente convención para que esta convención y los demás tratados o instrumentos se apliquen conforme los convenios o tratados entre estados. ¿Ya? Y aquí nos dice, se entiende por ratificación la aceptación, la aprobación y la adhesión, según el caso, al acto internacional, así denominado, por el cual un Estado hace constar en el ámbito internacional el consentimiento formal de obligarse por un tratado. Ya, esa es la ratificación. ¿Y por qué hablamos de un acto internacional? Porque recordemos que la importancia del derecho internacional público, en este caso que tiene que ver con el derecho internacional público de los derechos humanos, tiene un ámbito internacional y que parte de un acuerdo internacional que es celebrado y formalizado por escrito entre los diversos estados. A nivel del sistema interamericano, ya sabemos que no es entre cualquier estado, sino entre los estados que forman parte de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Sea esto que conste en un instrumento único, que podría ser la Convención Americana de Derechos Humanos, o en 2 o más instrumentos conexos, y cualquiera que sea la denominación. Y como nosotros ya sabemos, tenemos una amplia lista, encabezada por la Convención Americana de Derechos Humanos, y sigue con las demás convenciones interamericanas e instrumentos y protocolos que en estos días ya los hemos dado lectura. ¿Ya? Y los efectos, como sabemos, de esta ratificación a nivel interamericano es que reconocen, por un lado, como decíamos, se reconocen los deberes de los estados y los derechos de los protegidos. Y a su vez, se establecen cuáles van a ser los medios de protección y cuál es el rol de estos medios de protección, que en este caso son los 2 órganos, Comisión y Corte Interamericana. Como el Estado está obligado y tiene obligaciones positivas y tiene obligaciones negativas, las políticas públicas tienen que responder a estas obligaciones estatales. Es por ello la importancia de que la política pública no esté aterrizada en el aire, ¿ya?
no sea algo populista, que al gobierno se le ocurre que suena lindo y esto lo planteamos. No, todo tiene que responder a un plan. Y lo ideal es que si el Estado es parte de este sistema interamericano y si es que ha ratificado los instrumentos internacionales de derechos humanos, no puede formular cualquier política pública. Tiene que formular políticas públicas con enfoque de derechos humanos. Que aunque en el discurso suene muy romántico y sea muy utilitario esta frase de enfoque de derechos humanos, la Comisión dice, esto no puede ser tan abstracto como los derechos humanos. Lo que se busca es que a través de las políticas públicas, los derechos humanos puedan atacar las causas estructurales que provocan, que permiten y que fomentan la violación de los derechos humanos en el hemisferio. ¿Ya? Y a continuación pasamos entonces a determinar, a partir del material propio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, qué es esto del enfoque de derechos humanos. ¿Y qué nos dice? Aquí está. A ver, nos dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que estas nociones de pensar en una política pública con este enfoque data a que ellos desde las visitas in loco, desde los problemas que ellos han podido evidenciar a nivel de los estados. Perdón que me desconcentre, es que leo que nos dicen algo de la señal. Espero que esté bien, y si es que no, ya nos tocaría revisar en la grabación. Vamos. Entonces, les decía que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una vez que ha podido evidenciar desde su trabajo, desde sus competencias, cuáles son las problemáticas respecto a por qué persisten todavía estas causas estructurales que impiden el ejercicio de los derechos, llega a la conclusión de que esto parte de la formulación de políticas públicas, en donde se traducen los actos de los gobiernos, los actos de los estados, ¿ya? Y dentro del plan estratégico que ellos tienen, recordemos que tenían un plan estratégico de 2017-2021 que por ende está vigente. Entonces la idea es que ellos se plantean un objetivo a seguir. Y uno de ellos, el tercero específicamente, menciona que es promover la democracia, la dignidad humana, la igualdad, también la justicia y las libertades fundamentales a partir de una contribución activa para el fortalecimiento de la institucionalidad de los estados parte y políticas públicas con enfoque de derechos humanos. La Comisión tiene este objetivo y conforme a este objetivo establece esta metodología para entender cómo las políticas públicas deben dialogar con los derechos humanos. Y sin embargo, no es un trabajo solo de este órgano. Lo interesante y lo rico de este proceso y lo maravilloso de los derechos humanos cuando ya juegan en la práctica es que la Comisión, para armar su marco conceptual y entendimiento de los derechos humanos y cómo estos tienen que reflejarse en las políticas públicas, parte de considerar el desarrollo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces recordemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene una función contenciosa que es para establecer la responsabilidad y sobre todo el cumplimiento o no de las obligaciones de los estados, si existe o no violaciones de derechos humanos por parte de estos estados. Y desde la función consultiva también es el coadyuvar al cumplimiento de los compromisos de estos estados respecto de los derechos humanos sin necesidad de llegar a este proceso contencioso. ¿Ya? Y bueno, no vamos a nombrar el tema de la función de las medidas provisionales. Pero entonces la Comisión, en trabajo conjunto y armónico con el desarrollo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, basa también en todo su corpus conceptual todo el desarrollo de los estándares de derechos humanos.
Entonces, no es que también es una idea bien inspirada de la comisión, sino que dice, necesitamos políticas públicas que tengan un enfoque de derechos humanos y que éstas integren los criterios y los estándares que realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que integre todo el trabajo que se ha evidenciado a partir de lo que también hace la comisión. Recordemos que los estándares de derechos humanos son aquellos criterios, valores o parámetros que permiten considerar aceptable o no, garantista o no el ejercicio de los derechos humanos y el cumplimiento de las obligaciones. ¿Ya? Entonces todo eso se integra y lo piensa la comisión y lo establece acá. Entonces nos dice la comisión, en el marco de dicho objetivo que se había planteado, crea el programa de cooperación técnica en materia de institucionalidad y políticas públicas con enfoque de derechos humanos. ¿Y qué es lo que se plantea la comisión a través de aquello? Lo que busca es promover políticas públicas orientadas a fortalecer el respeto de los derechos humanos como un elemento central de los procesos de fortalecimiento de las capacidades nacionales de implementación de los estándares interamericanos de derechos humanos. Entonces, es mucho más práctico, mucho más real también pensar a los derechos humanos presentes en las políticas públicas, en la acción estatal, desde toda la institucionalidad. Ahí también están y deben estar los derechos humanos. Y eso sí, es un trabajo, a veces creo yo, mucho más complejo. Si decimos que los jueces, las juezas, administradores de justicia, no están preparados o no conocen mucho de derechos humanos, no manejan los estándares de derechos humanos, imagínense, ¿qué diremos de los funcionarios públicos, de los agentes estatales, de las autoridades gubernamentales o municipales o provinciales respecto a que ellos integren los estándares en su gestión? Es en realidad algo mucho más complejo, pero ya la comisión, ya el sistema interamericano se está involucrando en este proceso. Entonces nos dice la comisión. Aquí está esta parte que yo les decía, o sea, ¿de dónde nace esta idea? Y esta idea nace, aparte de las atribuciones que tiene la comisión y la Corte, dice que está fundado en todo el recorrido que ha trazado este organismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para el fortalecimiento y promoción de políticas públicas, sumado al desarrollo de nuevos estándares que los contemplan en esta guía, en este modelo, en este programa de apoyo de promoción de derechos humanos. Entonces, si ya sabemos que ya tenemos una noción, al menos general, de lo que es una política pública, ¿qué es esto del enfoque de los derechos humanos? La comisión nos dice que el enfoque de derechos humanos insta a los estados a adoptar como un marco referencial de su actuación a los principios y normas que reconocen los derechos fundamentales plasmados en instrumentos internacionales de derechos humanos, como en las constituciones y normas nacionales. Ya, ese es el enfoque de derechos humanos. Ya, entonces la CIDH lo que dice es, bueno, le exhorta a los estados y le habilita y quiere fortalecer las capacidades nacionales de la institucionalidad para que consideren a los derechos humanos como un marco de referencia. Entonces, si queremos a nivel de gobiernos y sobre todo como profesionales del derecho, a quienes nos hemos vinculado a la gestión pública y hemos podido entender esta dinámica entre el derecho y la política pública, sabemos que es necesario que los funcionarios consideren a los derechos humanos no únicamente como referentes discursivos y hermosas narrativas, sino como instrumentos prácticos, como algo vivo que yo voy a necesitar incluir en mi política pública y que ésta llegue a responder, promover y también a establecer una mejor garantía y protección de derechos humanos.
Y no únicamente derechos de los que están en la Constitución o en alguna ley especial de protección de niñez, de mujer, de discapacidad, no, sino desde los instrumentos internacionales, que integre lo que dice la Constitución, que integre lo que dice la normativa secundaria, porque parte del ciclo de formulación o configuración o construcción de una política pública está también el ver qué tengo, cuál es mi marco normativo. Y generalmente en el derecho público es considerar ciertas leyes técnicas, pero nos apartamos de los derechos. Lo máximo a lo que llegamos es establecer lo que dice la Constitución, pero para establecer una introducción o lo típico que existe a nivel de conformación de política pública, planes o programas públicos, es que se considera los derechos únicamente para la introducción del marco normativo, del marco legal. Es decir, esta política pública se basa en estas leyes, pero solamente las anuncian. Y en verdad, solamente las escriben y las anuncian, pero no existe un proceso integrador de la política pública. La CIDH nos dice que el enfoque de derechos humanos se sustenta en dos pilares fundamentales. Y aquí ya empieza a establecer ya líneas claras de cómo una política pública dialoga con los derechos humanos. Y nos dice, el enfoque de derechos humanos se sustenta en dos pilares fundamentales. Primero, el Estado como garante de los derechos y sujeto responsable de su promoción, defensa y protección. Entonces, este primer elemento considera lo que les decía en un principio, que siempre el responsable de cumplir las obligaciones estatales respecto a derechos humanos es el Estado. Por lo que ya explicamos, porque ratificó un instrumento, un convenio de derechos humanos que le obliga, que le somete, ¿ya? Entonces, uno de los dos pilares fundamentales en los que se sustenta el enfoque de derechos humanos es el reconocer al Estado como garante de los derechos y sujeto responsable de su promoción, defensa y protección. Primer elemento. Segundo pilar fundamental. Las personas y grupos sociales como sujetos titulares de derechos con la capacidad y el derecho de reclamar y participar. Miren entonces cómo también a nivel de política pública están siempre presentes jugando estas dos variables. Obligación estatal y sujetos de derecho, en individual y en colectivo. Obligación estatal que le identifica al Estado como un garante de los derechos y responsable respecto de estos derechos sobre su promoción, defensa y protección. La defensa también entendida como garantía. Y por el otro lado, la segunda variable que siempre estará presente en esta discusión de los derechos humanos son los sujetos, en individual y en colectivo. Pero sobre todo acá, lo que nos dice es que las personas y grupos sociales, individual o colectivo, como sujetos titulares de derecho que ya sabemos, pero sobre todo, lo que dice la CIDH es con capacidad y derecho. Capacidad y derecho. ¿De qué? De reclamar y participar. Entonces, ¿es el sujeto de derechos? Sí, pero hay que reconocer a los sujetos de derechos como aquel titular que tiene capacidad y la prerrogativa de reclamar y participar. Cuando ustedes revisen este material, que en realidad es maravilloso y es súper sencillo de entender, cuando ustedes revisen este material de la CIDH denominado Políticas Públicas con Enfoque de Derechos Humanos, en el párrafo 44 se encuentra este establecimiento de los dos pilares. Entonces, si decimos que estas personas en individual o colectivo, que son los sujetos de derecho, los titulares de los derechos, deben tener capacidad y derecho de reclamar y participar, significa que
deben ser capaces y para ello debe existir un reconocimiento por parte del Estado. Y también si hablamos del derecho de reclamar y participar, es que el Estado debe generar mecanismos y la institucionalidad y la normativa y las políticas públicas para que estos sujetos de derechos puedan participar. Creamos instancias de participación. Y a la vez pensamos el derecho de participación desde el mejoramiento de las capacidades del sujeto. Porque si es que yo como sujeto de derechos no estoy capacitado, no conozco los procesos de participación, desde mi comunidad yo no sé cómo ejercer mis derechos de participación. Entonces, si es que yo no conozco, yo necesito de programas de formación institucionalizados o no institucionalizados que fortalezcan mis capacidades. Entonces, por un lado es eso, que este sujeto de derecho desarrolle sus capacidades. Y por el otro lado, si yo ya tengo reconocido en mi Estado mi derecho a la participación y que esta participación no solamente sea democrática dentro de un proceso democrático y que sea únicamente para ir y consignar mi voto, sino que la participación sea en todas las actividades del Estado. En todas las actividades del Estado. ¿Por qué? Porque si las autoridades van a tomar decisiones que tienen que ver con el ejercicio de mis derechos, no tienen que ser tomadas sin considerar mi participación. Entonces, por un lado, a mí como sujeto, deben potenciarme mis capacidades para poder participar y para poder incidir en las instancias de poder. Para poder ir cerrando las brechas de participación y poder incidir en estas instancias estatales, públicas, que toman decisiones respecto a mis derechos. Y por el otro lado, que mi participación, o sea, si yo ya accedo a estas instancias de participación, si yo ya ejerzo mi derecho a la participación, mi participación tiene que ser vinculante, tiene que ser considerada en estos procesos de decisión. Porque no me sirve de nada como sujeto de derecho, no me sirve de nada que el Estado me diga, tenemos estos mecanismos de participación. Todos los días lunes usted tiene en mi municipalidad una actividad llamada la silla vacía, en donde el ciudadano va, ocupa la silla vacía y se supone que le escuchan al ciudadano. ¿Ya? Entonces yo voy como mujer, como estudiante, como trabajadora, como lo que sea. Yo voy y digo, ¿sabe qué? Su política pública, siento que su política pública no considera los derechos de las mujeres campesinas. Yo como joven considero que su política laboral, sus proyectos laborales aquí en la municipalidad no consideran a los jóvenes. Voy y digo ante la autoridad con lo que yo no estoy de acuerdo. Y es más, como ya tengo creada la instancia de participación, yo tengo la oportunidad, desde mi organización, de poder y llevar todo un trabajo y decir, esta es la propuesta. ¿Ya? Esta es la propuesta. Y yo requiero que lo que yo he dicho, lo que yo he pensado, lo que yo he trabajado con mi organización o lo que yo he creído conveniente para poder ser parte de estas decisiones, yo quiero que se me tome en cuenta, que sea vinculante. Pero ¿qué es lo que sucede? En las discusiones de las normas, por ejemplo, los municipios que tienen la facultad normativa, ellos en este proceso, para decir que es una norma plural, que ha considerado el pensar y ha recogido todo lo que dice la ciudadanía respecto a esa norma, crea estancias de participación y mecanismos de participación. Pero resulta que al final del día me topo con una ordenanza que no consideró en nada
la participación de la ciudadanía. Entonces, la participación no es vinculante. Y hay que considerar eso. Yo, como Estado, tengo que desarrollar las capacidades de participación de mis sujetos. Y tengo que hacer que las instancias, que los mecanismos de participación, primero, sean variados. Y segundo, que en realidad demuestren que existe una vinculación. Que lo que dice la ciudadanía sea considerado en la política pública, en la decisión, en la norma, en la ordenanza, en lo que fuere, en todo acto estatal. ¿No nos puede parecer esto muy lejano? Porque la propuesta de la CIDH, la propuesta del Sistema Interamericano y la propuesta desde los estándares de derechos humanos consideran el derecho a la participación de manera integral. Y que la participación tiene que ser vinculante y que yo como sujeto, para poder incidir, para que yo cada vez pueda mejorar mis capacidades, tienen que atenderlas. Tienen que atender a mis capacidades. Y es por eso, compañeros y compañeras, que les decía, hay que tener presente que estas políticas públicas deben aterrizar a considerar las condiciones sociales, materiales o inmateriales, dirigidas a satisfacer las necesidades, a desarrollar las capacidades y a concretar aspiraciones. Si bien la ordenanza no puede estar, como lo dice el compañero Osvaldo Proaño, si bien la ordenanza jerárquicamente no puede estar sobre las normas, las leyes orgánicas o las leyes ordinarias, las autoridades que tienen competencia o la facultad normativa para formular una ordenanza que es de carácter local, ya en nuestro caso, las ordenanzas emitidas por los municipios, tiene también que ser creada dentro de un proceso de participación. Por el simple hecho de que esa ley va a afectar a los sujetos de derecho. Es nada sobre los sujetos de derechos sin los sujetos de derechos. Nada sobre los sujetos de derechos sin los sujetos de derechos. ¿Ya? Esa es la idea. Y bien, continuemos. Entonces, nos dice que la CIDH ha avanzado a través de sus distintos mecanismos de promoción y protección en la definición de los estándares internacionales sobre cada uno de los principios del enfoque de derechos humanos. Vemos entonces que la Comisión desarrolla algunos lineamientos generales sobre la aplicación de dichos estándares establecidos desde el desarrollo de la Comisión y sobre todo de la Corte Interamericana en el proceso de formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de las políticas públicas. Lo que yo acabo de mencionar es el ciclo de la política pública, que inicia con la formulación y continúa con la ejecución, que es la aplicación de esta política, el monitoreo y la evaluación de las políticas públicas. La participación es un elemento transversal y la evaluación también es un elemento transversal de la política pública. Cuando ustedes se acerquen al estudio de la política pública, van a tener de igual manera, así como los derechos humanos, ¿no?, varias corrientes, varios fundamentos, y el ciclo de la política pública no es una propuesta cerrada, ya no es algo rígido. Dependiendo de las diversas teorías y fundamentos, la política pública puede considerar más o menos etapas, ¿ya? Más o menos etapas. Solo para plantearles un ejemplo. Existe un ciclo de la política pública, un ciclo de la política pública que inicia en la gestación, ya luego va al diseño propiamente de la política pública, luego se habla de una implementación de la política pública y luego de una evaluación de impacto. Entonces, cuando ustedes lean sobre política pública,
claro, esto puede confundir un poco, pero cuando hablamos de política pública con enfoque de derechos humanos y tenemos que atender a las líneas generales, y si nosotros ya con el estudio de esto y sobre todo desde sus conocimientos y las nociones que ustedes saben previo a seguir este curso, ya conocemos que nuestros estados forman parte de un sistema interamericano y que este sistema interamericano tiene órganos que son competentes para establecer estas líneas. ¿Ya? Entonces, a donde nosotros debemos remitirnos es a verificar cuál es este marco referencial. Entonces, por más que muchos libros, muchos autores nos hablen de muchas fases de la política pública, de la creación de la política pública, yo sugiero que atendamos a la propuesta, en este caso, que nos hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Porque si hablamos de una política con enfoque de derechos, van a existir ciertos elementos que van a estar presentes y va a ser permanente. Y es considerar la participación de los sujetos, considerar las obligaciones de los estados, que son como los dos pilares fundamentales. Y desde el estudio y la experiencia yo podría añadir algunos elementos respecto a la participación, respecto a las responsabilidades estatales, también considerar la corresponsabilidad, que no es un suplantar al Estado, sino desde una lógica de participación colectiva, ya en diversos estamentos. Entonces nos dice que la CIDH ha establecido estas líneas generales basándose en los estándares internacionales de derechos humanos y sobre todo toma muy en cuenta los principios de los derechos humanos. Ya hablamos de la igualdad, no discriminación y de otros principios que ya vamos a ir punto por punto. Respecto al principio de igualdad y no discriminación, recordemos que la igualdad es un concepto que evoluciona y no únicamente es un trato igual a todos los sujetos, porque este trato igual de todos los sujetos invisibiliza las diferencias que, como ya hemos dicho, las diferencias de los sujetos tienen que ser protegidas y deben existir mecanismos que garanticen que esa diferencia no limite un ejercicio de derechos. ¿Ya? Y esta evolución considera esto, es la igualdad, la no discriminación. Ya es la igualdad y no discriminación que considera los tratos diferenciados. No el trato diferente, sino el trato diferenciado. Existe un trato diferenciado cuando está la discriminación de por medio. Y existe un trato diferente cuando la discriminación está de por medio. Y existe un trato diferenciado cuando se considera y se presta atención a las diferencias. ¿Ya? Entonces, consideremos eso. No el trato diferente, y lo que sí está correcto es el trato diferenciado. ¿Ya? A lo largo de la interpretación que el sistema interamericano ha realizado sobre estas normas, no solo ha venido adoptando una noción formal de igualdad, ¿ya? No es solo declarativo, no es solo que conste. El sistema interamericano no le dice a los estados únicamente que las nociones de igualdad, el principio de igualdad esté contenido de manera escrita, de manera formal, reconocido de manera formal en la Constitución y en la demás normativa secundaria, sino que también existe una trascendencia, que esta igualdad formal pase a ser una igualdad real. Entonces nos dice que el sistema interamericano no solo ha venido adoptando una noción formal de igualdad, limitada a exigir criterios de distinción objetivos y razonables, y por lo tanto, a prohibir diferencias de trato irrazonable, caprichoso y arbitrario, sino que ha avanzado. Entonces, no le dice el sistema interamericano al Estado, usted tiene que, formalmente, no tiene que distinguir entre sujetos. Usted tiene que considerar la igualdad y que las categorías sospechosas no sean un pretexto para poder llegar a la discriminación. ¿Ya? Entonces, no solamente eso, sino que hay un paso más adelante. Y ese paso más adelante nos dice, ha avanzado hacia un concepto de igualdad material, real o estructural,
que parte del reconocimiento de que ciertos sectores de la población requieren la adopción de medidas especiales de equiparación. Como ven, entonces, el ejercicio de derechos no únicamente debe ponernos en una balanza como iguales, ¿ya? Sino que deben existir varios criterios que reconozcan la existencia de varios sectores de la población que requieren, además del reconocimiento como iguales, medidas especiales de equiparación. Y claro, esto se deriva del artículo, también para tenerlo presente, esto se deriva del artículo 2 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, específicamente del artículo 1, ¿no? Entonces, para que veamos también cómo la CIDH, cómo la Corte van tejiendo todos estos conceptos y los derechos. No nos apartamos nunca de los instrumentos y de los convenios. Entonces, considerando esto, que no solamente es la igualdad, sino que hay que considerar, hay que tomar en cuenta que ciertos sectores no están en igualdad de condiciones para ejercer los derechos, la Comisión dice que en materia de política pública tiene 3 dimensiones. Estas deben tomarse en cuenta por parte del Estado que quiera considerar dentro de su accionar el enfoque de derechos. Debe adoptar medidas fundadas en el reconocimiento de la dignidad y derechos de todas las personas en condiciones de igualdad y sin distinción alguna. En segundo lugar, debe diseñar mecanismos y herramientas bajo un enfoque diferenciado que atienda las condiciones particulares, o sea, que atienda las diferencias, que atienda las condiciones particulares de ciertas personas, grupos o poblaciones, a fin de garantizar, nos dice la CIDH, a fin de garantizar una protección suficiente para lograr la igualdad sustantiva. Ya, para que vayamos nosotros también tejiendo lo que hemos revisado en estos días. No basta con una igualdad formal, sino que también se reconozcan las diferencias. Es decir, no un trato diferente. Estamos contra el trato diferente. Tiene que haber un trato diferenciado. Un trato diferenciado que conlleva atender las diferencias, las particularidades de ciertas personas o también de ciertos grupos o poblaciones. A nivel de política pública, se conoce a esto como la territorialización de la política pública, ya que no puede ser, por más que sea un Estado, por más que el gobierno piense una política integral, por ejemplo, una política, la política de educación, ¿ya? Entonces, establece una política de educación general, pero esta política de educación, cuando llegue a la comunidad, tiene que territorializarse, es decir, tiene que adaptarse a este contexto. Entonces, la política pública, por más que sea y responda a una generalidad que está muy bien, esta política pública debe considerar las particularidades, porque no es lo mismo ejercer el derecho a la educación en una comunidad que en una de las provincias más desarrolladas del país. Entonces, no es lo mismo que yo ejerza el derecho en una comunidad rural a que yo ejerza el derecho en una urbe, en una cabecera cantonal o lo que fuere. Entonces, es la característica de territorialización de la política pública. Recordemos que el sistema universal de derechos humanos, el sistema internacional de derechos humanos, se regionalizaba, porque queríamos que este sistema macro y maravilloso de los derechos humanos considere las realidades de cada continente. Y por eso existían 3 sistemas de protección, el interamericano, el europeo y el africano. En política pública es lo mismo. Nosotros lo que necesitamos es que la política pública tenga un sentido de territorialización, ¿ya? Y como dice la Comisión,
una de las dimensiones que debe considerar en torno a la igualdad y no discriminación, una de las dimensiones que debe estar presente en la política pública, por un lado es lo que decíamos, ¿no? Que sea el reconocimiento en dignidad y derechos de todas las personas en igualdad sin ninguna distinción. Ya, todos somos iguales, todos somos personas, todos somos y merecemos el trato como seres humanos. Primero. Y lo segundo es que existan mecanismos y herramientas que atiendan las particularidades de ciertas personas, grupos o poblaciones. Es decir, el enfoque diferenciado. ¿Ya? ¿Todos somos iguales? Sí. Pero también necesitamos un enfoque diferenciado que reconozca mis particularidades. ¿Ya? Y vamos, y la tercera dimensión nos dice, esta noción de igualdad requiere la activa participación de las personas, grupos y poblaciones en situación, escuchemos bien, en situación de discriminación histórica en el diseño de las políticas públicas que les conciernen. Es por eso lo apasionante y por eso es lo que me gusta la política pública, porque permite aterrizar todas estas nociones abstractas ya en la práctica y ya es un diálogo entre sujetos e institucionalidad y que siempre de por medio están los derechos. Entonces, veamos acá. Entonces, recordemos, tenemos el enfoque de derechos humanos, considera dos pilares fundamentales, ¿no? Para hacer un resumen hasta acá. Entonces, el enfoque de derechos humanos, la política con enfoque de derechos humanos, considera dos pilares fundamentales. El primero es las responsabilidades de los estados mediante la ratificación de los instrumentos y convenios. Y la segunda es la consideración de los sujetos respecto de su capacidad y su derecho de reclamar y de participar. Ya. Y dentro de las líneas generales, respecto a que la política pública tiene que considerar el principio de igualdad y no discriminación, tiene tres dimensiones. Y estas tres dimensiones respecto a la igualdad y no discriminación, dice que primero debe existir un trato igual, sin distinción alguna, de reconocimiento de los sujetos en dignidad y derechos de todas las personas. Lo segundo, que exista un trato diferenciado, considerando las particularidades del sujeto, del grupo humano o también poblacional. Y como tercero, la activa participación de las personas, grupos y poblaciones en situación de discriminación histórica en el diseño de políticas públicas que les conciernen. Aquí está lo que les decía. Tienen que estar presentes los sujetos y tienen que vincularse en este ciclo de políticas públicas, de construcción de la política pública desde un principio hasta el final. ¿Por qué? Porque son decisiones que las toman las autoridades respecto a mis derechos. Entonces, no es que la persona, el ciudadano, va a estar ahí al lado del funcionario público todo el día viendo cómo hace la política pública. No, sino que deben crearse mecanismos de participación. ¿Ya? Entonces, si es que se va a discutir una normativa, si es que se va a discutir una ordenanza, deben existir espacios que le permitan a los sujetos acceder a aquellos y que sean escuchados. Y también una etapa previa a que yo acceda, porque lo primero es yo accedo a la participación. Y lo segundo previo de esto es que para que yo acceda, el Estado tiene que cumplir con su obligación respecto a fortalecer mis capacidades como sujeto de derecho. ¿Ya? Entonces todo encaja. Todo suena maravilloso. Lo lastimoso, digamos que lo triste de todo esto es que estas nociones nuestras autoridades y la gran mayoría de funcionarios no las contemplan. Pero bueno, lo bueno de todo esto es que al menos ya existen a nivel interamericano líneas generales a donde los estados pueden basarse. Y eso indudablemente es un aporte increíble del sistema interamericano. Y es por eso la valía, y es por eso que a pesar de que lo cuestionemos, a pesar de que nuestros estados no les interese y no les convenga tampoco, a pesar de todo aquello, debemos tener en el discurso y en la narrativa como conocedores, estudiantes del derecho,
que es esta instancia subsidiaria que debe fortalecer siempre el ejercicio y protección y el desarrollo de los derechos humanos. Y ahora, entonces, hablamos de la igualdad y no discriminación. Ahora veamos sobre qué es el segundo elemento, la segunda línea general, y es respecto a la participación social. La participación social no lo pensemos solo como esa facultad que tenemos desde el ejercicio de los derechos políticos de ser parte de las gestiones estatales a través de un cargo, a través de una función, de una designación, o también a través del ejercicio del derecho a ser elegido, ¿ya? Sino que hablamos de una participación social, es decir, de ese grupo humano que tiene todo el derecho de organizarse. Claro, y aunque sea chocante a veces para los gobernantes que se esté organizando la gente en comunidad, es una actividad que data incluso desde antes de los derechos humanos. Los derechos humanos son posibles, los derechos humanos llegaron a plasmarse en muchos instrumentos internacionales de derechos humanos desde la organización social, desde ese derecho y capacidad de reclamar. Entonces la CIDH lo considera así. Ella menciona que es en este segundo pilar fundamental, aparte de las obligaciones de los estados, y es reconocer a los sujetos de derecho en su capacidad y en su derecho de reclamar y participar. Entonces el reclamo no puede ser mal visto. Y no es que a mí no me gusta cómo reclama o lo que fuera, no, es del derecho a la participación. Y ayer ya revisamos el estándar de la protesta social incluso. Pero referente a la participación social, nos dice la CIDH, la participación es un derecho político reconocido en el artículo 20 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en el artículo 23 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Ya, ahí está el derecho político de la participación social. Entonces no es que la autoridad, por buena gente, por una política de puertas abiertas, como ahora dicen, no es que me permite y me hace el favor de escucharme. No, es mi derecho y hay que apropiarse de esos derechos, ¿no? Entonces, la Corte IDH, un estándar de la Corte IDH, en el caso Castañeda-Gutman versus México, aborda el derecho a la participación y nos dice, la participación política puede incluir amplias y diversas actividades que las personas realizan individualmente u organizadas, con el propósito de intervenir en la designación de quienes pueden gobernar un estado o se encargarán de la designación de quienes o se encargarán de la dirección de los asuntos públicos, así como influir en la formación política estatal a través de mecanismos de participación directa. Entonces, uno de los mecanismos de participación es la participación electoral, ¿ya? Es la participación electoral. La participación, más allá de esta participación electoral, en donde se me permite con mi voto escoger a las autoridades y etcétera, más allá de esta participación, la CIDH nos dice, la comisión nos dice, la participación activa de las personas en la toma de decisiones públicas, entre ellas el ciclo de las políticas públicas, no solo es deseable, sino un derecho exigible y una obligación del Estado. Entonces, con esa claridad, se nos dice que la participación va mucho más allá de ser parte de un proceso electoral, sino que yo tengo el derecho de que esta participación sea activa en la toma de decisiones públicas. Y parte de la toma de decisiones públicas es el ciclo de políticas públicas. ¿Ya? Y aquí nos dice clarito, y les leo textual, porque no me estoy inventando.
Y aquí nos dice, no solo es deseable esa participación en el ciclo de las políticas públicas, sino un derecho exigible y una obligación del Estado. Y con esa apropiación del derecho de la participación es como se inicia también un proceso subjetivo de empoderamiento y con la palabra y de apropiación de los derechos que me pertenecen. Si yo tengo claro que esto no es opcional, que esto no es un favor que me puede hacer la autoridad, yo tengo que organizarme, ¿ya? Y poder incidir desde la comunidad para poder ser escuchada, para poder ser escuchados. Y esto es relevante, compañeras y compañeros, y no solamente es discursivo, esto es real. Los derechos humanos los tenemos gracias a que un grupo de personas se apropió y exigió y luchó y gritó y así lo hizo. Y gracias a esas luchas tenemos un sinnúmero de derechos. Ningún derecho ha sido entregado por el poder simplemente porque lo quiso. Todo parte, y esa es parte de la perspectiva histórica, perspectiva crítica de los derechos humanos, que los derechos humanos son parte de un proceso y necesitamos apropiarnos. Y dentro de los mecanismos de participación está el que sea un derecho exigible y que parta de un cumplimiento de una obligación estatal. Y con esa claridad hay que establecer, dentro de los abogados o abogadas, o algunos estudiantes de derecho que piensen en la función pública y que nos guste estar en la función pública o que capaz a nivel de experiencia laboral el camino nos ha llevado por ese lado, es entender que la función pública también debe incluir obligatoriamente el enfoque de derechos humanos. La CIDH considera que la participación en cada etapa del ciclo de políticas públicas está íntimamente relacionada con otros derechos. Aquí viene las características de los derechos que revisaron con la compañera Andrea la semana anterior, ¿no? Entonces, los derechos también dialogan entre ellos. Es más, en política pública, déjenme ver si es que encuentro aquí sí, aquí está. Hay una lectura también muy ilustrativa. Esta está colgada en internet, es de Víctor Abramovich, y él nos dice, ¿no?, respecto a este diálogo de los derechos, porque tienen que estar siempre en permanente relacionamiento. Entonces, él nos dice, los diversos marcos conceptuales no abordan todos los derechos, sino que procuran identificar aquellos que son fundamentales para las estrategias de desarrollo o reducción de la pobreza en algunos casos, destinados al ejercicio, garantía y protección de los derechos. Y nos dice, se señalan 3 diferentes formas de pertinencia de los derechos humanos en algunas estrategias. Y nos habla de una pertinencia constitutiva, una pertinencia instrumental y una pertinencia restrictiva. Entonces, en la formulación de políticas públicas hay que atender cuáles son los derechos que están vinculados con esta política pública. Esta lectura se denomina una aproximación al enfoque de derechos en las estrategias y políticas de desarrollo. Se encuentra en la revista de la CEPAL, data de abril de 2016, y es escrita por Víctor Abramovich. Si es que ustedes quieren entender sobre cuál es el diálogo, cuál es la relación entre política pública y los derechos económicos, sociales y culturales, Víctor Abramovich es un gran autor. Él trata de posicionar la idea que los derechos por sí solos no pueden ser ejercidos, que se requieren de condiciones sociales que permitan el ejercicio de derechos. Entonces nos rompe con esta idea romántica de considerar que los derechos humanos basta con que sean reconocidos y que un verdadero ejercicio data a condiciones sociales materiales o inmateriales. Y él aborda
esta perspectiva, ¿no? Él nos habla de la pertinencia de los derechos. Entonces, los derechos también para la construcción de la política pública tienen que ser, no pueden ser cualquiera tampoco. Ya, yo sé que todos están interrelacionados, tienen la misma jerarquía y todo lo demás, pero ya cuando se construye política pública es como que se escoge cuáles derechos se teje. Es como una noción de tejido. Es como que se teje cuáles son los derechos que, acorde a su pertinencia constitutiva, instrumental o restrictiva, pueden estar presentes y permiten la construcción de una política pública con enfoque de derechos humanos, ¿ya? Pero hay nociones transversales, o sea, es un ejercicio de transversalidad de algunos enfoques. Por ejemplo, el tema género debe estar presente siempre, es una permanente. Todo lo que tiene que ver con género, todo lo que tiene que ver con diversidades, todo lo que tiene que ver con derechos humanos en general debe estar presente. Pero ya a nivel de derechos muy particulares, debemos considerar la pertinencia. Si gustan, me puedo detener respecto a en qué consiste cada una de las pertinencias, pero yo creo que mejor seguimos con lo de política pública. Pero bueno, esta lectura es muy buena, esta lectura la pueden encontrar en internet. Listo, entonces, tenemos acá. Ya. Entonces, como hablábamos de estas nociones interrelacionadas desde esta característica de los derechos humanos, todos los derechos humanos son conexos y demás. Entonces, acá la CIDH nos dice, además se considera que la participación en cada etapa del ciclo de políticas públicas está íntimamente relacionada con otros derechos. La participación se relaciona con la libertad de opinión, con la libertad de asociación y con la libertad de reunión. Y también con el derecho a la participación. Ustedes saben y ustedes pueden investigar y complementar esta información con el desarrollo de estándares que ha realizado la Corte Interamericana respecto a la libertad de opinión, asociación y reunión, cómo ejercer el derecho y también el derecho a la información. ¿Cómo tiene que ser esta información? ¿Cuáles son los mecanismos? La información tiene que ser únicamente oficial y vertical desde el Estado hacia los sujetos. O yo también como sociedad y como grupo humano puedo generar información y compartirla con mis pares. La libertad de opinión. Existen limitaciones previstas desde los estándares a la libertad de opinión o la libertad de asociación. Entonces la participación tiene que ser entendida, como nos dice la CIDH, en todas las etapas del ciclo de la política pública. En todas las etapas. Formulación, ejecución, monitoreo, evaluación. Ya, en todas las etapas. Entonces no es que yo voy a formular una política pública y como funcionario o como alcalde o como concejal o lo que fuere, si es que yo voy a generar una política pública, armo una hermosa rueda de prensa y digo, desde el día de mañana acepto todo criterio respecto a esta política pública. ¿Ya? Y el día de mañana viene toda la gente de la comunidad y etcétera, y anotamos todo lo que nos dicen y recogemos todos los aportes y nos olvidamos. Hasta ahí llegó la participación. No, la participación tiene que acompañar al proceso de construcción de la política pública. La participación está presente en el proceso de construcción de política pública. Y lo que nos dice la CIDH es que no solamente hablamos de participación, sino que tiene que estar entendida conjuntamente con la libertad de opinión, de asociación y de reunión, y también con el derecho a la información. ¿Qué más nos dice la comisión respecto a la participación de políticas públicas, ¿no? Nos dice que la participación de la ciudadanía en el ciclo de políticas públicas permite que la definición de los problemas y el diseño de la política pública y la implementación de la política pública y la posterior evaluación de la misma incorporen. Veamos aquí, o sea, ¿por qué queremos la participación? ¿Por qué la CIDH nos molesta tanto con la participación? Entonces, lo que nos dice es que
es necesario incorporar en la política pública y en este proceso de construcción de política pública las experiencias, las perspectivas y los puntos de vista de las personas y de los grupos de personas que son titulares de derechos que se busca salvaguardar. Entonces, para eso, aquí está el porqué de la participación. Porque la participación recoge experiencias, perspectivas, puntos de vista de aquellos sujetos en donde la política pública va a impactar directamente. Y recordemos lo que decíamos arriba, sobre todo la participación de aquellos grupos históricamente discriminados. Entonces también es considerar que capaz y yo, como mujer, soy una mujer privilegiada, al lado de una mujer que todavía está transversalizada por desigualdades estructurales. ¿Ya? Entonces, ese es el ejercicio del funcionario público. Y si nosotros, desde nuestros trabajos o quienes están formándose en derecho o en algún momento llegan a trabajar en una institución pública, permitir que esta persona asesorarle, no solo jurídicamente, sino jurídicamente, pero con enfoque de derechos humanos, e indicar que para cualquier acto del Estado, de cualquier acto que realizan los funcionarios, los agentes estatales, deben considerar la participación dentro de la política pública. Giovanni Martínez nos dice, no conozco un gobierno que cumpla con estos estándares de participación en la construcción de políticas públicas. Sí, en la generalidad, lastimosamente, no es un ejercicio evidente que las autoridades consideren a los ciudadanos dentro de la construcción de políticas públicas o dentro de sus decisiones. Existen sí algunas experiencias, por ejemplo, a nivel de lo que yo les puedo compartir desde la experiencia laboral, corta, pero yo creo que sí ha sido importante. A ver, cuando nosotros a nivel de Ministerio de Educación teníamos que realizar algún tipo de cambio respecto al movimiento de profesores o cambio de docentes y todo, y sabíamos que estas decisiones de decir, en esta institución educativa vamos a mover a este docente, lo vamos a pasar a otro lado, este rector ya no va a estar aquí porque ganó un concurso y pasó acá. Entonces, antes de tomar esta decisión, teníamos que reunirnos con la comunidad educativa e indicarles y hacerles parte de la decisión. Decirles, bueno, debido a estos motivos, esta persona tiene que moverse acá. Eso significa que ustedes van a tener a este nuevo rector o a este nuevo equipo docente. ¿Por qué? Porque sobre todo cuando es un trabajo en comunidad me refiero al sector rural, ya la dinámica comunitaria es mucho más cercana con el docente. Entonces no podíamos tomar decisiones desde el escritorio desconociendo que esto podía generar algún tipo de molestia o también algún tipo de preocupación o la falta de información indicando que nos van a quitar al rector, nos van a vaciar la escuela, la institución, no nos van a poner a nadie o a quién nos van a poner ahora. Entonces, la política educativa no solamente significa el que, al menos en ese entonces, como jefe jurídica, no únicamente era cumplir con los requisitos o con los cambios que se daban desde las autoridades altas, sino vincular en estas decisiones a la comunidad educativa. ¿Ya? Entonces no es un ejercicio vertical, sí, yo tengo poder como funcionario, como funcionaria pública, pero mi trabajo es para ustedes como comunidad. Y hacíamos un trabajo de territorio y vinculábamos a la comunidad educativa, estudiantes, a docentes, a padres y madres de familia en este ejercicio y también a las autoridades de ahí de la zona. Entonces, era como la política pública respecto a la asignación de docentes tenía que ser conversada en ese sentido. Y los resultados no eran negativos. Por ejemplo, un compañero
para un compañero, Ali Pérez, nos dice, en Suiza es común las consultas populares. O sea, claro, es verdad, es complicado pensar estas realidades y esta dinámica de participación y que la participación sea vinculante con las autoridades, en la institucionalidad y todo, porque no existe preparación, porque no existe conocimiento, ¿ya? Pero otro ejemplo, la Asamblea Nacional, las comisiones que discuten las normas, las condiciones que discuten las normas, tienen dentro de su actuar, dentro de su dinámica, la convocatoria a la ciudadanía, y la ciudadanía, sea en individual o en colectivo, ellos van y discuten respecto a los proyectos de ley. Entonces, dicen, tenemos el proyecto de ley, nos parece que este artículo no está considerando a tal institución, nos parece que aquí se está limitando nuestros derechos, y etcétera, etcétera. Y en su mayoría, porque tampoco es un trabajo perfecto, ya quisiéramos que sea un trabajo perfecto, pero en su mayoría estas participaciones, al menos en la dinámica de comisiones, se recoge todas estas, literalmente, todas estas participaciones se recogen en un documento y se hace y los asambleístas, miembros de la comisión, hacen un análisis respecto a esto y se ven reflejados los cambios, considera, no considera, lo que sea, pero existe un ejercicio de participación y en la gran mayoría de casos sí es vinculante, es decir, la participación de estos sectores sí se toma en cuenta. Entonces la ley es una construcción colectiva también. Así que a pesar de que nuestras realidades nos muestran en mayoría y en la generalidad de que la participación no es vinculante, hay muy gratas experiencias de que sí lo es. Y en las municipalidades también suele darse. Entonces continuemos. Veamos dónde nos quedamos. Ok, dice, para la comisión, esto es particularmente relevante en el caso de poblaciones o grupos en situación de discriminación histórica. La participación no debe, escuchemos, no debe confundirse con la voluntad de las mayorías. Una perspectiva de derechos humanos, por el contrario, requiere que se enfatice en lo particular, es decir, que se consideren las diferencias. La atención de las necesidades y perspectivas de los grupos que históricamente han sido discriminados, así como la adecuación de las mismas a las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado concernido. Es importante, entonces, como acá se resalta, el considerar, permítame acá un segundo, no sé qué pasó, ya, el considerar sobre todo los grupos discriminados. Ya, entonces la participación también tiene como un enfoque, una relevancia a ciertos grupos de mujeres. Entonces hablamos de grupos afros, los grupos de los hermanos y hermanas indígenas, la población LGBTI, grupos también de mujeres, que a pesar de ser y compartir el 50% en el planeta, todavía no existe ese equilibrio de participación entre hombres y mujeres en las instancias. ¿Ya? Entonces es atender de todo el grupo humano, todo el grupo social, considerar cuáles son los grupos que históricamente son discriminados. Entonces no es la participación también de todo el mundo, o sea, que sería lo ideal, pero también el formulador de la política pública o quien tenga competencia para crear la política pública tiene que pensar que de todo este total de sujetos hay que prestar mucha atención a quienes no están en igualdad de condiciones. Respecto a esto, también ustedes pueden leer a Norberto Bobbio. Es un libro que se denomina La naturaleza de la discriminación. Bueno, no recuerdo bien. Pero Norberto Bobbio analiza a la igualdad, a la discriminación y al prejuicio atendiendo a 3 fases. Entonces ahí nosotros podemos ir entendiendo cómo los grupos ir entendiendo las diferencias de los grupos discriminados. Norberto Bobbio. Bueno, mañana les digo el título exacto porque soy muy mala para los nombres. A ver, nos dice,
La CIDH menciona que es importante destacar la noción de participación efectiva. Aquí tenemos como ya una categoría conceptual puntual. La noción de participación efectiva, pues no basta generar mecanismos de consulta y de deliberación, es preciso, nos dice, por el contrario, incorporar las contribuciones que de ellos emanen en la toma de decisiones a lo largo del ciclo de la política pública, desde la elaboración del diagnóstico del problema y el diseño de los instrumentos hasta la implementación, el monitoreo y la evaluación. Es lo que nosotros decíamos, ¿no? Es lo que nosotros decíamos. No solamente necesitamos la contribución de la participación de los sujetos y la deliberación incluso, sino que debe existir la vinculación. Yo lo denomino vinculación. La CIDH habla de incorporación, ¿ya? Entonces se debe incorporar todo lo que trajo, todo su pensar, los puntos de vista, las experiencias, todo lo que este grupo humano tiene que decirme. Yo tengo que ver la manera de incorporar a la política pública. Desde el diagnóstico. Recordemos que la política pública está pensada en atender el ejercicio de los derechos, ¿ya? Y la idea es que esta política pública, mediante sus ciclos, siempre tenga presente la participación. La CIDH nos dice, la participación va a ser en la etapa del diagnóstico del problema. O la participación va a ser en la etapa final de la evaluación, ya para ver si es que ha cumplido o no ha cumplido con su objetivo. No, la CIDH nos dice que tiene que ser a lo largo del ciclo, desde la elaboración del diagnóstico e identificación del problema, hasta la implementación, monitoreo y evaluación de la política pública, es decir, en todo el ciclo. La CIDH nos presenta también unos ejemplos de mecanismos de participación. Porque no solamente es ir y sentarme frente a la autoridad, a mí siendo nadie me va a recibir, ¿no es cierto? Sino también es establecer mediante qué mecanismos yo puedo incidir en la formulación de la política pública. Siempre, siempre, compañeros y compañeras, si como titulares de derecho tenemos algo que nos respalde, y esto es la organización social, siempre nos van a escuchar en colectivo. Es muy difícil que me escuchen en individual, pero siempre habrá mejores resultados si yo como sujeto de derechos también recuerdo que yo no soy sujeto de derechos solo en individual. Yo soy un sujeto de derechos también en colectivo. Y desde la organización yo ejerzo mi derecho de participación para insertarme en el proceso del ciclo de la política pública. Nos dice, a modo de ejemplo, la comisión quisiera señalar la elaboración participativa de normas y la celebración de audiencias públicas, la instauración de consejos consultivos, la confección de presupuesto social participativo, entre otras opciones. Nos dice, y esto es esperanzador para que no estemos tan negativos de que esto solo es ideal, nos dice la CIDH que todos estos ejemplos, las audiencias públicas, la participación en la formulación de normas en la Asamblea, en el Parlamento, la instauración de consejos consultivos, la confección de presupuesto social participativo, entre otras, nos dice que han sido mecanismos que la CIDH ha podido palpar dentro de algunos estados del continente, que son mecanismos que permiten promover la participación. Entonces, son mecanismos que sí existen. A nivel de Ecuador, les comento, existen los consejos consultivos. Y también les comparto un poco desde la manera más humilde mi experiencia. Trabajé en un consejo de igualdad. Trabajé en un consejo para la igualdad ¿cómo se llamaba? Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. Ya aquí en Ecuador existen 5 consejos de igualdad. El de género,
el de pueblos y nacionalidades, movilidad humana, intergeneracional y uno que se me escapa. Pero bueno, son 5 consejos. En uno de ellos trabajé y resulta que la ley que regula a los consejos nacionales para la igualdad presenta como una de las atribuciones de estos consejos nacionales para la igualdad, en el que yo trabajé, igualdad intergeneracional, la creación de consejos consultivos. ¿Ya? Esta idea de consejos consultivos, al menos desde este consejo intergeneracional, era crear consejos consultivos, que es el conjunto de personas acorde a su edad. Entonces, se creaban los consejos consultivos de personas adultas mayores, se creaba el consejo consultivo de niñas y adolescentes, niños, niñas y adolescentes, y se creaba el consejo consultivo de jóvenes. La idea es que los consejos consultivos puedan ser parte y puedan participar en todas las instancias de decisiones en donde se iban a considerar algunas políticas públicas, normas o lo que fuere respecto a sus derechos. Entonces, lo lógico sería que la institucionalidad macro, ya sectores amplios, sector salud, sector educación, sector justicia, la asamblea, como sabe que existen los consejos nacionales de niñez y adolescencia, si es que se va a discutir alguna reforma sobre niñez y adolescencia, pues tendrá que considerar la participación de estos consejos consultivos. Pero, creo que una de las fallas era que existía el mecanismo de participación, existía la instancia de participación, existían los consejos consultivos, pero todavía falta el capacitar y el potencializar todas estas capacidades, valga la redundancia, y habilidades de estos sujetos de derecho. Para que las niñas, niños y adolescentes, por ejemplo, desde este Consejo de Igualdad Nacional creado, vean las mejores formas desde su organización, entre ellos, que ellos decidan, no que un adulto esté tras ellos, que entre ellos decidan, siempre con el apoyo, obviamente, de los conocedores de derechos humanos y política pública, para que estos consejos consultivos puedan incidir en las instancias. Entonces, hay consejos consultivos a nivel cantonal, hay un consejo consultivo a nivel provincial y hay un consejo consultivo nacional. Y claro, había muchos problemas, que son los típicos problemas de recursos y todo, pero existieron algunas experiencias maravillosas respecto a cómo ya las niñas, niños y adolescentes se organizaban. Entonces, sí fue una evolución, fue una completa evolución. Si a los 11 años yo fui parte de un consejo consultivo y después, evidenciar que en realidad esto existió, han sido varios años de construcción de estas instancias de participación, es también un cambio de perspectiva, que las niñas, niños y adolescentes sean considerados como agentes sociales, como actores sociales. Pero no los dejemos al olvido, sino también que existe una estructura que apoya este consejo consultivo. Entonces, eso es lo que puedo decirles. Sí existen las instancias participantes, no solamente en Suiza, como dice ahí el compañero, sino que sí son reales. Al menos el tema de participación a nivel comunitario es increíble y es algo desde donde deberíamos aprender. Y todo esto es parte de la política pública, es parte de vivir los derechos humanos desde las instancias sociales que quieren penetrar en las instancias de poder. Otro más, los mecanismos de reclamo y acceso a la justicia. Nos dice, como un sistema complementario de protección de derechos humanos, el sistema interamericano se basa en la premisa de que el acceso a los recursos judiciales idóneos y efectivos constituye la primera línea de defensa de los derechos humanos. Y aquí recordemos, compañeras y compañeros, aquí deberíamos recordar el principio de subsidiariedad que está presente cuando hablamos del sistema interamericano. Permítanme, les voy a mover otra vez la cámara, pero esto se me está... Otra vez se está moviendo, ya. Entonces, les decía que
como nos dice la CIDH, ¿no? Que la primera línea de defensa de los derechos humanos siempre va a ser a través del acceso a los recursos judiciales idóneos y efectivos. Ya, esa es la primera línea de defensa. Y decía que consideremos el principio de subsidiariedad, porque la idea no es que todos los casos vayan al sistema interamericano, que todo llevemos a la corte. No, sino que es aquí con nuestros propios sistemas nacionales de protección en donde deben judicializarse los derechos humanos. Y esto también se considera en las políticas públicas. Entonces, nos dice, el deber de los estados de proveer recursos judiciales no se limita a la disponibilidad formal, sino que tales recursos deben ser idóneos para remediar las violaciones de los derechos humanos denunciados. Entonces, no es únicamente un enunciamiento formal, una disponibilidad formal, que yo tenga un código orgánico de la función judicial, que le diga al juez cómo tiene que actuar. No únicamente me vale que exista un código penal o que exista una ley de violencia contra la mujer y que exista toda esta disponibilidad formal, legal, normativa, sino que deben existir recursos idóneos que respondan a remediar las violaciones de derechos humanos denunciadas. Veamos acá, nos dice, la Corte Interamericana, ha señalado que los estados tienen la responsabilidad de consagrar normativamente y de asegurar la debida aplicación de los recursos efectivos y de las garantías del debido proceso. Aplicación de los recursos efectivos y de las garantías del debido proceso. Entonces son dos elementos, ¿no? ¿Ante quién? Ante las autoridades competentes, que amparen a todas las personas bajo su jurisdicción, ante contra casos que violen sus derechos fundamentales o que conlleven a la determinación de los derechos y de las obligaciones de estas. Entonces, es importante también que dentro de la política pública yo tenga mecanismos que permitan exigir este derecho desde esta exigibilidad jurídica de los derechos. Hemos también insistido, veamos si es que encuentro lo que quiero compartir con ustedes. Existen varios mecanismos de exigibilidad de los derechos y desde un principio hemos señalado que esto parte de las dimensiones que deben tener los derechos humanos: ética, política y jurídica. Y a partir de estas dimensiones deben existir mecanismos institucionales y también extrainstitucionales. A partir de los mecanismos de exigibilidad institucional están las garantías jurisdiccionales, en donde, es decir, ya aquí la Comisión nos dice que deben existir estos recursos que permitan hacer justiciables mis derechos, ¿ya? Y obviamente esto está aterrizado en una institución, entonces una garantía jurisdiccional que es parte de los mecanismos institucionales de exigibilidad de los derechos. Pero no es la única vía, porque si hablamos de las dimensiones de los derechos humanos, significaría que si fuera la única vía para poder exigir mi derecho a la vía judicial, significaría que yo me estoy limitando a la dimensión jurídica de los derechos humanos. Pero como sabemos que también existe una dimensión social, política de los derechos, también existe una exigibilidad extrainstitucional de los derechos humanos. Una exigibilidad de los derechos que no corresponde a la institucionalidad. Y parte de ello están los espacios del derecho en donde se puede ejercer el derecho a la resistencia, que este derecho a la resistencia esté reconocido y que existan los mecanismos para que yo pueda exigir mis derechos también desde el espacio social, también como sujeto de derecho en individual y en colectivo, pero desde este espacio, desde mi mecanismo de exigibilidad social de los derechos, desde el ámbito extrainstitucional.
El compañero Nauger nos dice que en México él es un activista social, defensor de derechos humanos. Y me detuve a leer este comentario porque tampoco podemos idealizar a los defensores de derechos humanos. O sea, no podemos imaginarnos como a este ejército de defensores de derechos humanos que siempre están frente a casos en la Corte Interamericana o siempre desde su función como abogados en el área constitucional, sino que los defensores de derechos humanos, acorde a la declaración emitida, lo que nos dice es que cualquier persona puede ser un defensor de derechos humanos, cualquier persona. No me refiero a la defensa técnico-jurídica de los derechos humanos, sino a esa defensa ética de los derechos humanos. No recuerdo cómo se llamaba la declaración sobre los derechos humanos, pero el día de mañana yo les tengo el nombre para que ustedes lean y revisen. Y ustedes van a leer y van a decir, bueno, pues yo pensé que los defensores de derechos humanos eran solo los que iban a las cortes y defendían a activistas y demás. No es solo eso, es una defensa técnico-jurídica de los derechos humanos, sino que la noción de derechos humanos parte de la dimensión ética de los derechos humanos y conforme a esta dimensión, defensores de derechos humanos podemos ser todas las personas. Y eso es lo que dice esta declaración, no me acuerdo si era americana o universal, no me acuerdo, pero mañana les tengo el dato concreto. Y me disculpo por no tener ese dato, pero salió ahorita el tema. Bueno, les decía que parte de estas garantías extrainstitucionales, esta separación de las garantías institucionales, ya existe esta división de los mecanismos de protección de los derechos humanos, se encuentra en una lectura que es de doble autoría de Daniel Vázquez y Domitil de la Plaza, ¿ya? Entonces, ella lo que nos dice, Daniel Vázquez y Domitil, lo que nos dicen es que existen varios mecanismos de protección de derechos, ¿ya? Varios mecanismos de protección. Y dentro de estos mecanismos de protección de derechos tenemos las garantías institucionales y las garantías extrainstitucionales. Y no es tampoco una idea que se inspiraron, no, esto tiene una razón de ser. Dentro de las garantías institucionales están las garantías jurisdiccionales, que es más o menos a lo que los abogados y abogadas y conocedores del derecho estamos como más familiarizados, ¿no? Porque es esto de ir al juzgado, de pelear, que el litigio y todo lo demás. Pero es apenas una parte de los mecanismos de protección de derechos. Entonces, tenemos, les repito, ¿no? Para que nos imaginemos, ya quisiera yo mostrarles este hermoso cuadro, pero para que nos imaginemos. Tenemos entonces, según estos autores, mecanismos de protección de derechos. Dentro de estos mecanismos de protección de derechos tenemos las garantías institucionales y las garantías extrainstitucionales o también conocidas como garantías sociales. Ya. Entonces, garantías institucionales y garantías extrainstitucionales o garantías sociales son parte de los mecanismos de protección de derechos. Ya, parte de los mecanismos de protección de derechos. Ahora, parte de las garantías jurisdiccionales parte de las garantías institucionales están las garantías jurisdiccionales y entre ellas figuran los procesos ante tribunales independientes nacionales, en donde se atienden los amparos, las acciones constitucionales, las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y demás. Y también están los procesos internacionales desde el sistema universal, el sistema regional o lo que nosotros conocemos como sistema interamericano y también le ubica aquí a la Corte Penal Internacional. Ya. Al respecto, para que vean que esto no es solo un activismo académico, no, al respecto nos dice, las garantías jurisdiccionales para Pisarello,
o secundarias identificadas por Ferrajoli son los procesos ante los tribunales independientes, sean a nivel internacional o a nivel nacional. ¿Ya? Entonces, la política pública tiene también que estar presente en los mecanismos que permitan la judicialización de los derechos, que me permitan como sujeto de derecho poder exigir desde las garantías institucionales y en específico desde las garantías jurisdiccionales. Y como bien lo figura acá, garantías jurisdiccionales son procesos ante tribunales independientes, sean constitucionales o de justicia ordinaria, así como también de aquellos procesos en tribunales internacionales, sean estos los regionales, como nuestro sistema interamericano, que es un sistema regional, y también el sistema universal de derechos humanos y a su vez la Corte Penal Internacional, ¿no? Ahora, hablábamos de las garantías extrainstitucionales o también conocidas como garantías sociales. Esto también es un mecanismo de protección de los derechos humanos. Y dentro de esta categoría, Daniel y Domitil nos dicen que son el derecho a la protesta, el derecho a la desobediencia civil, el derecho a la resistencia, los movimientos sociales y la acción colectiva y las organizaciones no gubernamentales con carácter de urgente y de un sentido social de organización y de incidencia. ¿Ya? Es decir, los derechos humanos pueden ser exigidos por una vía institucional, jurisdiccional y también por una vía social. ¿Ya? A ver, la compañera Elvia Castillo nos dice que le indique el cuadro. Es que es un poquito complejo, pero esta lectura la pueden... Bueno, es ahí. Bueno, ese es el cuadro, ¿no? Entonces, qué gracioso. Bueno, pero esta propuesta de Daniel Velázquez y de Domitil de Laplace, lo que nos dice es que los derechos humanos exigen a nivel institucional, pero también una exigencia legítima, un mecanismo de protección y de exigencia de los derechos humanos, es también el lado social. Y es por eso, y coincide con la CIDH, respecto a la participación. Entonces, la participación, la lucha social, los movimientos sociales, el derecho a la protesta, también la acción colectiva y la organización colectiva, no es un discurso también romántico, que sí, que vamos, que nos unamos, que luchemos. No, es una forma de exigibilidad de los derechos y como tal tiene que ser reconocida. Y esto tiene que estar presente en la construcción de la política pública. Si yo, desde mi derecho a la movilización y a la organización social, puedo proponer una política pública, puedo discutir la política pública, esto significa que, según lo que dice la CIDH, me estoy apropiando de mis derechos como sujeto que puede participar y exigir. Ya, entonces, compañeros y compañeras, para ir finalizando esta clase, que es uno de los temas que a mí más me gustan, la verdad. Sí, es verdad, no se ve nada en el cuadro, pero pensé que sí, eso fue una torpeza. Pero esta lectura, creo que no les di el nombre de la lectura para que ustedes puedan buscarla. Esto se llama, permítanme un segundo. Políticas públicas con perspectiva de derechos humanos, un campo en construcción. Es de Daniel Vázquez y Domitil de Laplace. Y esto es lo que quería compartir con ustedes, que en realidad debemos convencernos de que es tal la relevancia del sistema interamericano, es tal el aporte del sistema interamericano,
que no únicamente puede estar entendidos los derechos humanos si lo vemos plasmados en una sentencia, sino que también los derechos humanos tienen que estar presentes en la política pública, en las acciones del Estado. ¿Ya? Así que espero se haya comprendido sobre todo las ideas generales de lo que es una política pública con enfoque de derechos humanos. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por su atención. Las felicitaciones es para ustedes que se han comprometido en continuar con estas clases y nos vemos el día de mañana para poder abordar cuál ha sido el diálogo que tienen los derechos humanos en casos de situaciones complejas de los estados. ¿Ya? Y les pido por favor que puedan dejar ustedes escrito, hoy voy a tratar de revisar todos los comentarios respecto a qué estándares les gustaría revisar para mañana dedicar, como es la última clase, dedicar un espacio a revisar estándares respecto a las temáticas que ustedes propongan. Y nada, esto es lo que yo puedo compartir con ustedes. Amo la política pública y es por eso la pasión que le ponemos a veces a estos temas, así que espero se haya comprendido. Reciban de mí un agradecimiento profundo y nos vemos el día de mañana. Descansen y no se olviden de dejar en los comentarios qué estándares les gustaría que revisemos mañana respecto a qué derecho y qué temáticas. Muchas gracias y me despido ahora sí.